And finally, resistance is the difficulty, the opposition of a component in a circuit to the flow of the electrons. ¿Vale? La resistencia es la dificultad o la oposición de un componente de un circuito a que pasen los electrones. Cuanta más dificultad ofrezca un componente, más resistencia decimos que tiene. As you can see in this table, silver, copper, gold, aluminum, all these materials have a very low resistance, ¿vale? Todos estos materiales tienen una resistencia enormemente baja. Okay? Well, by the way, a propósito, I forgot to say that resistance is represented by the letter R in capital letters, and it is measured in ohms. So the unit for resistance is ohm. And I was saying that these materials have a very low resistance. Y debido a esta poquísima resistencia de estos materiales, pues nosotros cuando hacemos cálculos de circuito eléctrico, pues no tenemos en cuenta la resistencia del cable, del conductor, ¿vale? Solamente consideramos la resistencia de los receptores. So remember, conductors have very low resistance, receptors have high resistance, and insulators have huge resistance. ¿Vale? Los aislantes tienen tanta resistencia que directamente no permiten el paso de los electrones. Well, the Ohm's law, la ley de Ohm. The Ohm's law is a formula that presents the relationship between current intensity, voltage, and resistance. So this is an example where we calculate current intensity in this circuit. Okay, vamos a calcular qué intensidad de corriente circula por este circuito. So the voltage is 30 volts and the resistance is 300 ohms. Okay, so the current intensity is 0.1 amps. If I change the voltage from 30 volts to 60 volts, obviously the current intensity will be higher. ¿Ok? Siempre que aumentemos el voltaje de un circuito, la energía que llevan los electrones, pues la intensidad de corriente también va a ser mayor. Sin embargo, however, if I increase the resistance, si aumento la resistencia, the current intensity, okay, will decrease, disminuirá. ¿Vale? Porque lógicamente cuanta mayor sea la dificultad para que los electrones pasen, pues el número de ellos también será menor. Okay, so here you have the Ohm's law. This is the same formula, but this is for calculating current, this is for calculating voltage, and this is for calculating resistance. Okay, here you have an exercise that you can do to practice. So very similar to the exercises we did in class. Okay, so for each circuit we have two magnitudes and we have to calculate the third one. Alright, so you can do it at home. Depending on the circuit, we will have to use this formula, or this one. Okay, now we will talk about connection of components. Los componentes, ya sean generadores o receptores, se pueden conectar en dos formas, en serie o en paralelo. Y en muchos circuitos, la gran mayoría, en la conexión no es serie pura o paralela pura, sino que hay una combinación de conexiones. En ese caso hablamos de un circuito con conexión mixta, ¿vale? Que combina conexión serie y paralela. Okay, what is a connection in series? Well, here we have an example with different components connected in the same wire, like this. So we have the motor connected to the bulb connected to this bulb, etc. Okay, in the same wire. So we have
one single way in the circuit. Así que como veis, al haber solo un cable, pues tenemos una sola corriente. Bien. Si conectamos baterías en serie, como tenéis aquí, pues si lo conectamos de forma correcta, pues el voltaje global será la suma de los voltajes de las dos baterías. Aquí tenéis un ejemplo donde nosotros hemos conectado correctamente. Correctamente significa el polo negativo de una pila con el positivo de la siguiente. ¿Veis? El negativo de la de en medio con el positivo de la siguiente. Por lo tanto, entre el polo positivo de la pila y el negativo, nosotros tenemos la suma de los tres voltajes. Okay, so if I connect these three receivers in series, the current intensity is always the same. Okay, and if a bulb fuses, si una lámpara se funde, what will it happen? Well, if a bulb fuses, the circuit is open and there is no current. Right? Y finalmente, en un circuito en serie, el voltaje, la tensión, el voltaje del generador se va a repartir entre los diferentes receptores. ¿De acuerdo? Porque la energía que proporciona el generador, pues la irá perdiendo los electrones a medida que van pasando por cada uno de los receptores. De modo que si el generador proporciona 4,5 voltios, pues esa energía la perderá, bueno, una parte en esta lámpara, otra parte en esta lámpara y el resto en esta otra. El resultado, como veis, es que las lámparas lucirán bastante menos que si estuviese una sola. Well, and the other possibility is to connect the receivers in parallel. So this time we have each receiver connected directly to the generator. Cada receptor lo tenemos conectado directamente al generador. ¿Vale? ¿Veis? Este sería el cable de entrada conectado al negativo y el cable de salida al positivo. Y lo mismo ocurre con la lámpara, cable de entrada al negativo y cable de salida al positivo. ¿De acuerdo? Y lo mismo con el resistor. If we connect batteries in parallel, si conectamos baterías en paralelo, tenemos que asegurarnos de que los voltajes de las dos baterías sean el mismo, porque si le ponemos voltajes diferentes como aquí, eso no va a ser posible, no va a hacer que el circuito funcione correctamente. No es posible que los electrones tengan diferentes energías en un mismo punto del circuito. ¿Vale? Entonces, para que funcione correctamente, es importante que las dos baterías tengan el mismo voltaje. ¿Vale? El circuito solo funcionará si las dos pilas tienen el mismo voltaje. En ese caso, es como si pusiésemos una sola pila cuyo voltaje sigue siendo el de cualquiera de las dos pilas. Me explico. Si conectamos 2 o 3 pilas en paralelo, pues es como si a la lámpara es como si a los electrones le proporcionásemos 1,5 voltios, es decir, aquí le proporcionamos 1,5 voltios, aquí también 1,5 voltios y aquí también, ¿vale? La energía de los electrones va a ser la misma, veis que las lámparas lucen igual. Sin embargo, la diferencia es que, como veis en el reloj, la duración del tiempo en el que se está suministrando energía va a ser cada vez mayor. ¿Ok? Y si conectamos los receptores en paralelo, en este caso la corriente que sale de la pila se va a ir dividiendo por cada uno de los caminos hacia los diferentes receptores.
¿vale? Entonces, si sumamos la corriente que va por el motor, la corriente que va por la lámpara y la corriente que va por la resistencia, si sumamos las tres, nos tiene que dar la corriente total que sale de la pila. Okay, so in this occasion, when we have components connected in parallel, if one component breaks, for example, if this lamp fuses, the current still can move this way. La corriente aún puede ir por este camino, so it keeps working. Okay. And finally, we can have mixed circuits. So these two lamps are connected in series, and this wire is connected in parallel with this lamp. Okay, so this is an example of a mixed circuit. Finalmente, os voy a mostrar que existen programas para simular el funcionamiento de circuitos eléctricos. Bueno, pues yo os voy a mostrar uno de ellos, que se llama Crocodile Clips. Y bueno, aquí veis la interfaz. Bueno, existen una serie de accesos rápidos para ir incluyendo en los diferentes componentes del circuito. Aquí veis que he utilizado un conmutador, ¿vale? Que va a permitir pues que la corriente vaya por aquí abajo haciendo funcionar la lámpara y el motor, o si lo acciono, pues yo podré ver que al accionarlo pues la corriente viaja en este caso por aquí arriba haciendo funcionar esta otra lámpara y el motor. Bueno, pues aquí veis otros dos circuitos que yo puedo ir montando, y lo bueno de estos programas es que puedo ir comprobando cómo funcionan los circuitos. Veis que al yo actuar sobre los elementos de control, pues puedo comprobar que la lámpara se enciende y no se apaga. Y en este caso, mediante este conmutador, puedo hacer que el motor gire en sentido inverso. Este circuito pues hace lo mismo, pero con otro conmutador un poco más complejo. En este caso, estos circuitos pues permiten comprobar lo que antes os he explicado de la conexión en serie. Entonces, como se puede comprobar, a medida que conecto más lámparas en serie, pues el voltaje de la pila se va a dividir entre más lámparas, con lo cual cada una de ellas va a brillar cada vez menos. Aquí tenemos circuitos con lámparas conectadas en paralelo. En este caso veis que todas lucen igual porque cada una de ellas está conectada tanto al positivo como al negativo de la pila. Es decir, que cada una de ellas se queda con los 9 voltios de la pila. Finalmente aquí vemos que aunque el interruptor estaba cerrado, la lámpara estaba apagada porque la corriente era muy baja. Aquí la lámpara luce, pero luce menos que aquí, porque aquí tenemos 4,5 voltios y aquí 9. Y finalmente aquí la lámpara va a explotar porque no hemos pasado, hemos puesto 12 voltios. Bien, y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os sea de utilidad. Un saludo, nos vemos.